Muy bien, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a ver el efecto de la tensión superficial en la configuración energética de las superficies y el efecto de la temperatura sobre la tensión superficial. Bien, en clases pasadas vimos cómo es nuestro primer aproximamiento a el fenómeno de las energías superficiales. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo vemos un clip, un pequeño peso de metal que está siendo sostenido por una superficie de agua y se puede observar una especie de membrana en la interfase líquido-vapor, la cual nos está dando soporte a este pequeño peso. Otra manera de que la tensión superficial y las energías de superficie se pueden observar en la naturaleza es cuando tenemos una superficie que vamos a llamar hidrofóbica, como es una superficie vegetal en este caso, y la formación de gotas sobre esta superficie. Vean que el volumen del líquido está disperso y contenido en figuras que aproximadamente o podemos aproximar a hemisferas. Vean también en esta imagen del fondo como en la superficie, en la interfase líquido-vapor, podemos tener esta especie de recubrimiento sobre este nadador y nos hace ver cómo se extiende la membrana del agua sobre o en la interfase líquido-gas. Bien. Ahora, ¿qué está en juego en estos ejemplos? También veíamos el ejemplo de este retablo, Sky and Water, de Escher, de 1938, en el cual lo podemos emplear como ejemplo para definir la región de frontera entre dos fases volumétricas en contacto. En este caso, la fase inferior son los peces y la fase superior son las aves. Y conforme nos acercamos a esta región limítrofe entre las fases en contacto, es una especie de transición entre las figuras de peces y las figuras de aves. Esta transición nos define a la zona interfacial o a la superficie. Si representáramos, por ejemplo, a una gota que está suspendida o posada sobre una superficie sólida, veríamos lo que está en juego en términos de la interacción entre moléculas que podemos diferenciar a las moléculas en que se encuentran en el seno del líquido, las cuales están bajo un campo de fuerzas isotrópico y a diferencia de las moléculas que se encuentran en la superficie, líquido-vapor o en la interfase líquido-sólido, las cuales tienen una fuerza resultante hacia el interior del líquido. Esto es, la conclusión es, la energía es mayor o las moléculas tienen una mayor energía en la superficie que en el seno del líquido. Bien. Aquí tenemos otra aproximación a lo que veríamos en una superficie. Vean, aquí tenemos en verde, en este lado de la diapositiva, una molécula en un campo isotrópico de fuerzas y al acercarse a la interfase
se pierde esta simetría de fuerzas y crea una resultante. Bien, ahora, ¿qué fuerzas intermoleculares están en juego o cuáles son importantes en la magnitud de esta energía de superficie? A la energía de superficie le conferimos un parámetro que es la tensión superficial. Y la magnitud de la tensión superficial va a ser función o es función de las fuerzas intermoleculares. Entre ellas, las de tipo Van der Waals, como son las fuerzas de inducción, o bueno, dipolo-dipolo instantáneo, las de dispersión, las polares. También si existen fuerzas de tipo electrostático, debido a la presencia de cargas, de aniones, de iones, de cationes, entre las interfaces. También tenemos del tipo cuasiquímicas, que son un poco más específicas. Y básicamente podemos nombrar a los puentes de hidrógeno o a las interacciones ácido-base en este tipo de fuerzas intermoleculares. Y por último, el enlace metálico también va a influir en el caso de los metales fundidos y que podamos estimar una tensión superficial para ese caso metálico. Ok, ahora la tensión superficial vimos que está asociada al cambio de área. Y ahora vamos a definir qué tipo de sistemas es importante esta área, en qué sistemas es relevante la energía que podemos asociar a un cambio de área. Bien, aquí si ven, ahora vamos a ver distintos ejemplos de estos llamados sistemas dispersos. Los vamos a definir como sistemas constituidos por dos o más fases no miscibles entre sí, donde podemos diferenciar dos nombres para las fases. La fase subdividida, también llamada fase interna, fase dispersa, fase discontinua, la cual vamos a encontrar en forma de partículas o gotas. Y la otra fase, que se llama fase externa, fase continua o fase dispersante, que es el medio en que las partículas se encuentran dispersas. Dependiendo de el sistema disperso, vamos a tener distintos nombres para nombrarlos. En general, en todos los sistemas dispersos, existe una superficie de separación entre las fases. Y aquí es algo muy importante, la superficie de contacto entre las partículas y el medio de dispersión es muy elevada, es muy grande, y son sistemas generalmente inestables. Es decir, que las partículas, una vez dispersas, van a tender a aglomerarse de nuevo para disminuir la energía libre interna. Es decir, el disminuir el contacto entre la fase continua y la fase dispersa va a hacer el proceso espontáneo. Disminuir esa área de contacto nos lleva a un mínimo de energía. ¿Ok? Bien, aquí voy a hacer una pausa en la presentación y les voy a mostrar algo aquí en video. Bien, tengo aquí un sistema que construí. Son dos líquidos inmiscibles. En la parte inferior tenemos agua, una fase acuosa, con un colorante que es soluble en agua. Y en la parte superior tenemos aceite de cánola, ¿no? Aceite de cocina. Así, ya con las definiciones que tenemos, podemos establecer la distinción
entre una interfase y una superficie. Por ejemplo, en la parte que está en contacto el aceite con la parte acuosa, aquí definimos una interfase, es líquido-líquido. Y en cambio, en la parte superior donde tenemos el aceite, tenemos una superficie. Tenemos el contacto líquido-vapor. ¿Ok? Bien, vean que este es un sistema altamente inmiscible, no es soluble, y este es el estado en equilibrio. ¿Ok? Este es el estado espontáneo o donde va a tender, si yo aplico cualquier alteración energética, esta configuración de dos fases es el sistema espontáneo, la configuración de mínima energía. Ahora, si creamos un sistema disperso a partir de estas dos fases, lo que hay que hacer es modificar el área de contacto entre estas dos fases. ¿Okay? Bien, primero vamos a hacer un cambio de energía solamente cambiando el área de contacto. ¿Ok? Así que voy a cambiar la configuración energética de este sistema. Vean que está en la posición horizontal, pero si yo lo cambio ahora a la posición vertical, el sistema sigue teniendo dos fases líquidas definidas, pero ahora cambié el área, es decir, creé un diferencial de área y eso crea un diferencial de energía asociado a la superficie. ¿Ok? El simple hecho de cambiar el área cambió la configuración energética de este sistema. Dos fases inmiscibles. ¿Ok? Simplemente hice un diferencial de área. ¿Ok? Ahora, en los sistemas dispersos, ahora vamos a ver cómo podemos crear una fase dispersa en otra. ¿Ok? Así que vamos a hacer la magia y vamos a tratar de dispersar este sistema creando lo que ustedes van a ver como en la parte superior un sistema creado por varias gotas de agua tratando de volver a la fase inferior y el aceite está rodeando a estas gotas de agua. ¿Ok? Bien, con una mayor agitación es posible crear una mayor dispersión, pero lo que está sucediendo es que este sistema ahora disperso son gotas de agua que están en esta parte de arriba del aceite y están tratando de volver a la parte inferior para volver a su estado estable, ¿no? Así, este sistema disperso es simplemente un estado transitorio donde yo mediante agitación mecánica creé la dispersión, pero es un sistema que va a tender de nuevo a la total separación de ambas fases. ¿Ok? Bien, ahora vamos a volver a nuestra presentación. Profesor, Sí. am, mm, tengo una duda. ¿El helado sería un sistema disperso? El helado, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿por qué dirías que sí o no es un sistema disperso? ¿Qué tendrías que saber? Pues para empezar, sí, o sea, porque a simple vista podría parecer que es homogéneo, pero pues apuesto a que no es. O sea, seguramente es heterogéneo porque pues tiene trocitos de cosas, ¿no? O bueno, no sé, y hielo. Ok, bien. Bien, vamos a ver algunos ejemplos y seguramente vamos a llegar a la respuesta. Bien, bien, con nuestro sistema sencillo que tenemos aquí, ya demostramos o vimos que tenemos interfase en el contacto líquido-líquido, una superficie en el contacto líquido-vapor.
vimos cómo cambiar el área interfacial, es decir, cuando teníamos a nuestro sistema en la posición vertical, era de cierta magnitud, y al pasar a la posición horizontal, cambió el área de contacto. ¿Okay? Eso hizo un cambio en la energía, ¿no? Ese delta A, asociado a la tensión superficial, crea un cambio, ¿no? En la configuración energética. Y también vimos que este sistema no es estable. Las moléculas que creamos, al tratar de dispersarlo, vuelven a aglomerarse para reducir esta área interfacial que creamos con la agitación mecánica. ¿Okay? Bien, aquí tenemos cómo podemos clasificar a los sistemas dispersos en función de la fase continua, que puede ser líquida, sólida o gaseosa, y de lo que estamos dispersando. La fase puede ser, a su vez, una fase dispersa líquida, sólida o gaseosa, ¿ok? Y tenemos combinaciones en cada uno de estos casos. Bien, el ejemplo que aquí hicimos es fase continua líquida y fase dispersa líquida también. Eso nos define un sistema que llamamos emulsiones, ¿ok? Dependiendo de la cantidad, ya sea de agua o de aceite, va a ser una emulsión aceite disperso en agua o agua dispersa en aceite. ¿Ok? En este caso que teníamos, la fase continua era el aceite, ya que se encuentra en mayor volumen que el agua. Así que al crear una agitación, tenemos el volumen más pequeño, que era el del agua, disperso en la fase continua, que es el aceite. Bien, ahora, por ejemplo, los aerosoles sólidos son un tipo de sistema disperso. O sea, la contaminación es un sistema disperso. Los aerosoles líquidos son un sistema disperso que definimos como niebla, por ejemplo. Y gas en sólido, la lava o la piedra pómez, ¿no? Tenemos un gas atrapado en sólido. Las espumas también son un sistema disperso. Tenemos atrapado un gas en líquido. Y ahora el caso del helado. Bien, el helado moderno, el que conocemos, el que se comercializa a gran nivel, a gran escala, no ha sido el mismo, ¿no? Desde que se fabrica en Italia, o algunos dicen que en China, depende a quién le preguntes. Pero los helados antiguos tenían un mayor contenido de líquido, de leche, de agua, comparado con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el desarrollo más o menos en los últimos 40 años con respecto a la tecnología del helado, nos llevó a que, gracias a la que fue la primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, que también era química, uno de sus trabajos fue pues hacer más costeable la formulación del helado, y su solución, que se emplea hasta hoy, es inyectarle aire a nuestra dispersión de leche. Entonces así sustituimos una parte del volumen que debería ocupar el dulce o el sabor o la leche o el agua, lo sustituye aire, y así tendríamos un sistema disperso que es un volumen importante de aire, pero está rodeado por lo que vemos macroscópicamente como helado. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Bien. Ahora, también la clase pasada, vamos a estar volviendo, ¿no?, a los temas de los sistemas dispersos, y vean cómo la solubilidad y la tensión superficial
van a definir esta interacción, además de las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Las fuerzas intermoleculares van a definir la solubilidad y la tensión superficial de las fases en contacto. Ahora es nuestra tarea, nuestro trabajo, ver cómo poder modificar estas interacciones intermoleculares para poder obtener ya sea una solubilidad que nos demande nuestra aplicación o obtener una tensión superficial que nos lleve a cabo una función deseada. ¿Ok? Así que siempre vamos a estar en competencia entre la solubilidad y la tensión superficial para poder aplicar en distintos procesos los conceptos de la físico-química de interfaces. Bien, aquí vemos algunos valores típicos que vimos la clase pasada de líquidos orgánicos a una misma temperatura. Definimos sigma como la letra griega que define a la tensión superficial. Aquí las unidades están en milinewton por metro, que son unidades de longitud, digo de fuerza por longitud, pero vimos que esto es una consecuencia de cómo se definió históricamente a la tensión superficial. La tensión superficial está definida como una energía por unidad de área. En el sistema internacional, esas unidades son joule por metro cuadrado, pero su equivalente más fácil de emplear son los milinewton por metro, ergios por centímetro cuadrado o dinas por centímetro. Vean que la tensión superficial de sustancias líquidas usualmente es entre 20 a 80 milinewtons por metro y definimos también que la tensión superficial es una variable intensiva y el área es la variable extensiva asociada. Aquí tienen unos ejemplos de las aminas, también están en este intervalo, donde la tensión superficial está variando poco, pero alrededor de 28 milinewtons por metro. También tenemos aquí a los aluros, una familia de aluros, donde también la tensión superficial está variando alrededor de los 30 milinewtons por metro. Hay algunos casos extremos, como el caso de la presencia del yoduro o del flúor, ya que aquí, en estos dos ejemplos, las fuerzas intermoleculares propias de esos dos elementos están relacionadas o vemos un efecto mucho mayor en la tensión superficial. Muy bien. Aquí veíamos los ejemplos de la tensión superficial cuando teníamos presencia de puentes de hidrógeno, como en el ácido sulfúrico, en el agua o en el agua oxigenada. Y ahora, por ejemplo, tenemos la tensión superficial de metales líquidos. Una vez rebasada la temperatura de fusión de los metales, tenemos una sustancia líquida, la cual podemos estimar o medir y vean ahora la magnitud, ¿no?, de estas tensiones superficiales. Casi órdenes de magnitud más grandes que lo que teníamos en los líquidos ordinarios. Aquí la fuerza intermolecular que obviamente está causando estos altos valores de tensión superficial es el enlace metálico y nos hace ver cómo es mayor esta fuerza de interacción, ¿no? Esta cohesión entre los átomos líquidos de los metales nos lleva macroscópicamente a estimar o a tener valores de tensión superficial mucho mayores que en los líquidos orgánicos o inorgánicos que habíamos visto.
Bien, otra tendencia que tenemos que tomar muy en cuenta y que vamos a estar regresando es la tensión superficial de los hidrocarburos líquidos, donde la tensión superficial aumenta al aumentar la cadena hidrocarbonada. También consecuencia de el aumento en las fuerzas de dispersión. Al aumentar la cadena hidrocarbonada hay mayor número de átomos y eso se refleja en una mayor tensión superficial. Y también vimos una tabla en la que enlazamos el concepto de entalpía de vaporización con la tensión superficial para verla como un parámetro cohesivo, ¿no? Es decir, como una medida de las fuerzas intermoleculares. Ok, bien. Ahora, para evaluar al cambio que va a tener la tensión superficial cuando cambia la temperatura, podemos emplear un diagrama presión-temperatura, donde, bueno, ustedes recuerdan que teníamos líneas de coexistencia entre las fases y los cambios, ¿no? de estado de la materia, donde tenemos dos puntos notables, como es el punto triple, donde en ciertas condiciones de presión y temperatura coexisten el sólido, el líquido y el gas. Y también si continuamos por la línea de coexistencia entre el gas y el líquido, llegamos a un valor límite, a una singularidad que se llama punto crítico. ¿Okay? Más allá de ese punto crítico, sucede un fenómeno bueno, hay varios fenómenos asociados, pero una de las consecuencias de sobrepasar este punto crítico es que tenemos un fluido continuo que no podemos distinguir y que no podemos decir si es líquido o gas. Simplemente le llamamos fluido supercrítico. Bien, al Profe, aproximar, perdón, ¿sí? perdón. ¿Puede repetir esto? O sea, desde la línea de coexistencia. Sí, Gracias. es decir, si estamos con una muestra de líquido calentando a presión libre o con un aumento continuo de la presión también, vamos a establecer las condiciones críticas, ¿ok? Y al superar este punto, el punto crítico, vamos a llegar a lo que denominamos fluido supercrítico. Un estado de la materia que no es líquido ni es gas, es indistinguible estas dos fases y se encuentra en esta región, ¿no? Más allá de este punto. Vamos a ver algunas de estas consecuencias. Gracias. Una de las primeras consecuencias es que la tensión superficial, al aproximarse a esta temperatura crítica y presión crítica, la tensión superficial va a tender a ser ultra baja. ¿Ok? O también decimos que tiende a cero. Ok. Así se ve en un diagrama presión-temperatura. Ahora sí tomamos un diagrama presión-volumen. Cada una de estas isotermas nos describe este cambio. ¿Ok? Estas isotermas que estamos dibujando en este diagrama presión-volumen. En la parte que se llama B, en esta parte interna, esto es en la coexistencia líquido-vapor. ¿Ok? Aquí en esta zona tenemos una mezcla de líquido con su vapor. Si nos acercamos a la isoterma que está más cerca del ápice de estas zonas de coexistencia, estamos acercándonos al punto crítico. ¿Ok? Esta es la presión crítica y temperatura crítica. Es ahí donde esperamos que la tensión superficial sea ultra baja
o decimos también que la tensión tiende a 0. Bien, vamos a ver cómo se ve eso, ¿no? Más en otro ejemplo. Vean, aquí tenemos un experimento. Es una ampolleta con una sustancia dentro que es cloro, Cl2. Ahí se ingresó el Cl2 a esta ampolleta de vidrio y se cerró, ¿ok? Así que todo lo que hay en la ampolleta es cloro líquido en la parte inferior y cloro gas en la parte superior. Y tenemos entre esas dos fases una interfase líquido-vapor, ¿ok? Así que vamos a hacer un experimento en el que vamos a ingresar a esta ampolleta. Vean, eso que pasó ahí fue un baño térmico, el cual está aumentando la temperatura. El líquido que nos está dando esta temperatura es un baño de aceite mineral y está calentando el sistema. Ahora, pasó muy rápido. ¿Vieron algún cambio? Pues sí, ya no se ve separación entre las fases. Ok, ya no hay nada que distinga el líquido y el vapor. Pasó muy rápido. Vamos a verlo de nuevo. En cuanto cambie la temperatura y vean cómo, pongan atención en el centro. Ahí desaparece la interfase. Es decir, accedimos a la zona crítica, ¿ok? Y ya la sobrepasamos, ya pasamos el punto crítico y tenemos ahora un fluido que no podemos distinguir entre líquido y vapor. Es un fluido supercrítico que ocupa todo el volumen de este experimento, simplemente aumentando. Ahora retiramos el baño térmico y va a empezar a enfriar. Vamos a ver qué sucede. Ok, ¿vieron algún cambio? Sí, se puso todo oscuro, ¿no? Todo oscuro, ciertamente. Eso no pasó mientras llegábamos aumentando la temperatura. Fue un fenómeno que vamos a volver a ver, en el que estamos enfriando. Aquí estamos a una temperatura elevada, se está enfriando el sistema. ¿Y qué va a pasar en todo? Ok. Bien. Ahora, sucedieron varias cosas. Vamos a irlo disecando el fenómeno. Lo que hicimos fue llevar al sistema a la temperatura crítica, sobrepasamos esa condición crítica, que fue cuando observamos solo un fluido, y después hicimos que abandonara la zona crítica al enfriar, y recuperamos el líquido y el vapor. Bien, aquí en varias imágenes lo que vimos fue una transición de fases. Aquí tenemos una temperatura baja de este lado izquierdo, es la temperatura más baja que observamos. Tenemos una clara diferencia entre el líquido y el vapor, ¿no? Aquí está bien definido que el vapor está en la parte superior y el líquido en la parte inferior. Nuestra interfase bien definida. Empezamos a aumentar la temperatura y vean que empezó a difuminarse la interfase. Aquí ya casi no es perceptible la interfase hasta que esta parte, esto es el punto crítico. Aquí está el punto crítico, temperatura crítica y presión crítica. ¿Ok? En esta condición tenemos todo un fluido que no podemos distinguir entre sólido, bueno, entre líquido y vapor. No hay interfase.
Así, ¿qué le está pasando a la tensión superficial? Aquí tenía un valor definido propio de esa temperatura, la tensión superficial del cloro a esa temperatura en contacto con su vapor, y la tensión superficial fue disminuyendo conforme aumentábamos la temperatura, hasta que aquí tuvo un valor ultra bajo, cuando ya casi no es perceptible la interfase, la tensión superficial tiene un valor ultra bajo, y aquí en el punto crítico no podemos definir una interfase, por lo tanto no podemos definir a la tensión superficial. ¿Ok? Así la tensión superficial partió de un valor inicial hasta un valor límite muy cercano a cero y un instante antes de ingresar al punto crítico. En el punto crítico no podemos definir a la tensión superficial. ¿Ok? Ahora, aquí el siguiente paso fue volver a enfriar, retirar el baño térmico, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó aquí? ¿Qué es esto que estamos observando? ¿No es el sistema dispersado? Un sistema disperso, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna otra opinión que estamos viendo aquí? Pues yo tengo la misma idea que, ajá, pues, ajá, el sistema está disperso. Realmente no sabría decir cuál en cuál, ¿no? Pero, pues sí, por eso yo creo que se ve opaco. Bien, efectivamente tenemos un sistema disperso, pero disperso ¿de qué, no? Este fenómeno se llama opalescencia crítica y ocurre debido a altas fluctuaciones, tanto de densidad como de índice de refracción. Es decir, al abandonar la condición crítica, volvimos o estamos en el camino de volver a definir a un vapor y a un líquido. Es decir, en la parte de arriba puede que existan moléculas en estado líquido y en la parte de abajo moléculas en fase vapor. Lo que está sucediendo es que se están reintegrando a la fase que les corresponde por densidad. ¿Okay? Estas fluctuaciones de densidad e índice de refracción se ven de esta manera, como un oscurecimiento de todo el sistema. Entre más abandonemos esta condición, las moléculas de líquido están cada vez más presentes en la fase inferior y las moléculas de vapor están cada vez más presentes en la fase superior, que es la que les corresponde por densidad. ¿Ok? Y esta diferencia de densidad que ya se establece aquí es muy pequeña, no podríamos decir cuál es más denso, qué parte es más densa, pero conforme se recupera el líquido y el vapor, se recupera también la diferencia entre las fases en contacto. Es decir, podemos establecer de nuevo a la interfase. Si establecemos de nuevo que ya hay una interfase, ya hay una tensión superficial asociada, ¿ok? Con valores muy pequeños aún y que va a ir recuperando su valor original. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien. Esto sucede con cualquier sustancia a la cual sometamos o llevemos a la condición crítica. ¿Okay? Esto fue el ejemplo con el cloro, pero también les voy a compartir el ejemplo con dióxido de carbono. La ventaja del dióxido de carbono es que las condiciones críticas se alcanzan a más o menos 30 grados Celsius. ¿Okay? Bien. Ahora, desde que se definió la tensión superficial, ahí
hace más de un siglo, se observó que la tensión superficial disminuye linealmente con la temperatura y, como vimos en el ejemplo y en los diagramas de presión, volumen y presión, temperatura, la tensión superficial es cercana a cero o tiende a cero en las vecindades de la temperatura crítica. Bien, y bueno, ¿cómo describimos este cambio, no? ¿Cómo podemos hacer para describir cómo está cambiando la tensión superficial con la temperatura? Bien, ha habido algunos esfuerzos empíricos, como el de Ramsay-Shields, que dice que la tensión superficial multiplicada por el volumen molar elevado a la 2/3 es igual a una constante por el producto de, bueno, por temperatura crítica menos la temperatura a la que estemos, menos una constante que Ramsay-Shields dicen que es 6. ¿Ok? Bien, Edbos, por su parte, modifica lo de Ramsay-Shields y en vez de poner el 6, lo integra a otra constante, es decir, K por 6 es otra constante, así que pues es solamente una constante. Y de igual forma dice que sigma por el volumen molar a la 2/3 es igual a una constante por temperatura crítica menos temperatura. Y por último, el ejemplo en el que vamos a pasar más tiempo, aquí dice Guggenheim-Katayama, pero en realidad está basada en la teoría de estados correspondientes que propuso Van der Waals. ¿Ok? Van der Waals, en su tesis doctoral, propone esta teoría de estados correspondientes, la cual dice que todas las sustancias, al acercarse a las condiciones críticas, se van a comportar igual. ¿Ok? Esa es una conclusión que propone Van der Waals. Todas las sustancias, al acercarse a las condiciones críticas, van a tener las mismas propiedades, se van a comportar de la misma manera. Ahora ya sabemos que no es así, pero nos sirvió para hacer varias consideraciones, ¿no? Así, en el enfoque de la teoría de estados correspondientes y de Guggenheim-Katayama, esta ecuación que nos quiere predecir la tensión superficial a cualquier temperatura, nos dice que es igual a una constante que le llaman sigma cero, propia de cada líquido, y que multiplica a 1 menos la relación entre la temperatura que queremos conocer, la tensión superficial, y la temperatura crítica. Bien, ahora, si vemos esta relación, si yo digo que quiero conocer la tensión superficial a la temperatura crítica, y sustituyo aquí temperatura crítica en la ecuación, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a esta ecuación si yo quiero conocer la tensión superficial a la temperatura crítica? Se hace cero el valor de Hace la cero. tensión superficial. Así es, se hace cero, así que no podemos acceder a ese valor, ¿de acuerdo? Esta es una de las razones por la que el esquema de estados correspondientes nos convence más que Edbos o de Ramsay-Shields. Se indetermina esto. Y aparte, tenemos este exponente n, que al estar relacionado a una variable crítica, como es la temperatura, este exponente se llama exponente crítico. Esta n es uno de los exponentes críticos. Este exponente crítico está relacionado a la tensión superficial. Hay más exponentes críticos, por ejemplo, relacionando a la densidad y a la densidad crítica.
Como vimos en nuestro ejemplo, si quisiéramos modelar el cambio de densidad en lugar de tensión superficial, podríamos ahora asociar otro exponente crítico, pero ahora relacionado a la densidad. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver datos, ¿no? Cómo se comportan la tensión superficial para distintos compuestos. Estos son compuestos puros de distinto tipo de familia química. Tenemos una propanona, un ciclohexano, tolueno, heptano, dimetilformamida, metil 2-pirrolidona. Vean cómo estoy partiendo de una temperatura un poco menor, más o menos unos 8 grados Celsius. Entonces medí esa tensión superficial de este líquido a esta temperatura y después me fui a aumentar la temperatura y observamos una disminución en todos los casos. ¿Ok? En todos los casos la tensión superficial está disminuyendo linealmente con la temperatura. ¿Ok? Bien, ahora podemos emplear algunos ajustes para ver qué le podemos modelar para describir este cambio, ¿no? Una opción, pues, es simplemente hacer pasar una línea recta, que sigma sea igual a una pendiente por la temperatura más una ordenada al origen. Esa es una opción. La otra opción es emplear la teoría de estados correspondientes de Van der Waals y emplear el enfoque del exponente crítico. ¿Ok? Ahora esto no es directamente, no es una línea recta, ¿no? Es una exponencial. Pero podemos adaptarla haciendo uso de las propiedades de los logaritmos y llevar esta ecuación del exponente crítico a una representación lineal. Si yo establezco el logaritmo de sigma es igual al logaritmo de sigma 0, aquí hay un producto, así que es la suma del logaritmo. Aquí es este exponente pasa a ser este producto, ¿no? Son simplemente propiedades de los logaritmos. Este logaritmo puede ser base 10 o logaritmo natural. Se cumplen las mismas propiedades. Y vean que llegamos a una expresión que podemos usar como expresión de trabajo, es decir, la que vamos a emplear para describir tensiones superficiales en función de la temperatura. Lo único que debemos saber es la temperatura crítica de, por ejemplo, estos ejemplos. Debemos saber la temperatura crítica. Y después, con el ajuste lineal, necesitamos crear esta variable. Necesitamos crear 1 menos t en t crítica. En un momento vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, aquí en el heptano yo ya cambié de la expresión sigma contra temperatura. Ahora ya la cambié al logaritmo natural de la tensión superficial, es decir, usé mis datos experimentales, los pasé al logaritmo natural y en la abscisa creé la variable que me demanda, ¿no? La ecuación, que es 1 menos t en t crítica. ¿Okay? Es decir, tomo los valores de temperatura entre la temperatura que ya conozco, temperatura crítica, y creo, ¿no? La 1 menos t en tc, y eso le aplico el logaritmo. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene esto de simplemente hacer pasar una línea recta? Es que la línea recta que teníamos de este lado, tal vez no nos dé demasiada información del fluido, del líquido. En cambio, si usamos el exponente crítico,
podemos llegar a conocer cuál es el exponente crítico para esta sustancia. Esta sigma cero ya la podríamos encontrar con el ajuste lineal. Y si se cumpliera la teoría de estados correspondientes, este exponente crítico debería ser el mismo para todas las sustancias orgánicas. ¿Ok? Donde tengamos el mismo tipo de interacción, ¿no? Por ejemplo, en los hidrocarburos que tenemos principalmente interacciones tipo dispersivas, podríamos pensar que este exponente crítico es el mismo para todas ellas. ¿Ok? Vamos a ver, en este ejemplo del heptano, cuando yo ya construí esta variable. Sí, Mario, tienes una pregunta. Gracias. Perdón, ¿cuáles eran las interacciones dispersivas? Las que son propias, bueno, son las llamadas de tipo Van der Waals, Ok, gracias. como las de los hidrocarburos. Perfecto, sí. Gracias. Bien. Vamos a ver, en este ejemplo, heptano, que tenemos fuerzas dispersivas, la pendiente es directamente N, ¿ok? La pendiente es el exponente crítico y tiene un valor de 1.22. Y el intercepto ordenado al origen es todo el término logaritmo de sigma cero. ¿Okay? Para conocer sigma cero debemos despejar, ¿no? Del logaritmo, despejamos sigma cero de lo que nos dé la ordenada al origen. Bien, vamos a ver cómo le va a esta ecuación con las demás sustancias. Ahí. Bien. Pentanol, butanol, dietilenglicol, ciclohexano, propanona, heptano. Tenemos la temperatura crítica necesaria para poder aplicar la ecuación. Y si hacemos el ajuste lineal, como ya vimos aplicando los logaritmos, obtenemos los valores de sigma cero para cada una de estas ecuaciones, bueno, estas sustancias, y obtenemos también el valor de n del exponente crítico, que casi es el mismo en varios de los ejemplos, ¿no? Así que n lo aproximamos más o menos como a 11 novenos, que es aproximadamente igual a 1.22222. ¿Ok? ¿En qué casos no se va a cumplir este exponente crítico? Cuando nos desviemos debido a fuerzas intermoleculares más grandes que, que las fuerzas dispersivas. Por ejemplo, en el agua va a ser complicado, al haber puentes de hidrógeno, que este 1.22 se respete, ¿no? Pero para, por ejemplo, hidrocarburos líquidos como el metano, tal vez el benceno, podamos decir que este exponente crítico sí se cumple. ¿Ok? Bien. Voy a regresarme a la pendiente. Bien. Esta pendiente es estrictamente es la derivada de la tensión superficial con respecto a qué? Con la temperatura. ¿Ok? Y cuando nos acercamos a las condiciones críticas, es decir, a temperatura crítica, y presión crítica,
esto va a ser igual a 0. Okay, esa derivada es una característica física de cada líquido. Y es análoga, como ya vimos, a otras propiedades, como pueden ser las que son de tipo cohesivo, como el punto de ebullición, la entalpía de vaporización, la densidad, la viscosidad, ¿no? Esa derivada de sigma con respecto a T es propia de cada líquido. Profe, ¿puede repetir ese último, por favor? Claro, aquí en la gráfica de tensión superficial en función de la temperatura, la pendiente es la derivada de sigma con respecto a la temperatura, y en las condiciones críticas, esa derivada va a ser 0. Y esta derivada es un parámetro físico propio de cada líquido. Así como cada líquido tiene distinto punto de ebullición, entalpía de vaporización, distinta densidad, viscosidad, compresibilidad, índice de refracción, que dependen de las fuerzas intermoleculares, este parámetro, esta derivada, también depende y es propia de las fuerzas intermoleculares. Ok, gracias, profe. Lejos del punto crítico va a ser igual a n. No, en esta representación Ajá. vemos que tenemos sigma y temperatura. ¿Ok? En esta representación, que es esta de arriba, la pendiente es esta derivada. ¿Ok? Ahora, si usamos la otra gráfica, es decir, si empleamos la teoría de estados correspondientes, aplicamos el logaritmo, como hicimos en la siguiente gráfica, acá, aquí en esta gráfica donde tenemos logaritmo natural de sigma contra nuestra variable construida en función de la temperatura crítica, la pendiente, en este caso, en esta representación, es el exponente crítico. Ok, Aquí ok, ya gracias. sí tenemos dos pendientes distintas dependiendo de la representación que tengamos. En la Claro, claro. primera es la derivada de sigma con respecto a la temperatura, y en la segunda es directamente el exponente crítico. Muy bien. Les voy a dejar dos tareas. Pensaba que una, pero mejor dos. Esperen, bueno, su primera tarea es que vamos a encontrar en el journal. Captura, corre. En el Journal of Chemical and Engineering Data buscan un dato, bueno, los datos de tensión superficial de las... El asunto también es que yo creo que como te pánico. Encontrar un artículo con datos de tensión superficial en función de la temperatura para un compuesto puro. ¿Okay? Puede ser un alcohol, un aldehído, un éster, lo que sea, pero que encuentren datos de tensión superficial en función de la temperatura. Debe ser de 2015 a 2021 y lo suben a Edmodo. ¿Okay? Para tenerlo. Para nuestra próxima sesión lo vamos a emplear. ¿Okay? Ustedes ya deben tener
su artículo para la próxima clase, para que lo empleemos. Y la segunda tarea es demostrar que la pendiente menos derivada de sigma entre derivada entre t es igual a la entropía de la superficie. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Esto es individual? Lo pueden hacer en grupos de 2 personas. Ok, gracias. Profesor, Sí, ¿la segunda tarea también se va a mandar a Edmodo? sí, también lo voy a poner ahí. Ok, vean, aquí me estoy refiriendo a la entropía y para enfatizar qué es la entropía de la superficie, estoy poniendo este asterisco. Y en adelante, todas las propiedades de la superficie, los potenciales termodinámicos para esta región interfacial, le vamos a poner ese asterisco. Por ejemplo, a la tensión superficial no se lo ponemos porque no hay otra tensión superficial, ¿ok? Solo está definida para la interfase. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí. Cuando explicó lo de el punto crítico cuando la tensión superficial se vuelve cero, no entendí muy bien, o sea, qué es lo que pasa cuando aumentas la temperatura Ok, y se vuelve cero. O sea, no me termina de quedar claro. bien. Bueno, la tensión superficial es función, como vimos, de la cohesión entre partículas, ¿no? La Ujú, tensión superficial en este lado izquierdo está definida por la cohesión del líquido, ¿ok? ujú. Entonces vamos a aumentar la temperatura. Las moléculas de líquido están, digamos, un poco más, tienen mayor movimiento, así que las moléculas que ocupaban esta interfase tienen ahora mayor movimiento y eso va a crear que tengan menor cohesión entre sí debido a este aumento de temperatura. Ok. Y así, si seguimos aumentando la temperatura, la energía del líquido ya es tan grande que está casi no permitiendo que se establezca una interfase, porque hay demasiada energía y ya muchas moléculas están pasando a la fase vapor. ¿Ok? Así que esta interfase está abandonando esa como definición, esa cohesión que teníamos al inicio, Ajá, por la temperatura se está perdiendo. claro. Ok. Y ya Sí, al llegar al punto crítico, pues ya están todas ya juntas, ¿no? exacto, ya no tenemos separación. Ok, ¿Ok? Y ya cuando volvemos a enfriar, se recupera, ¿no? La cohesión se recupera. claro. Ok, ok. Gracias, profe. Ahora sí. Muy bien. Les voy a dejar el otro video del CO2 para que lo vean también.
Eso se hace en una, esto es de vidrio, pero en el caso del CO2, se hace en una celda de alta presión, la cual tiene una ventana que nos permite ver esta transición. Bien, voy a dejar de grabar, así que bueno, los que nos ven en el futuro, esa es la tarea, encontrar un artículo para ver el cambio de tensión superficial con la temperatura y demostrar que ese cambio, esa pendiente, es la entropía de superficie.